Dios le bendiga a todo el que me escuche en esta hora, que tengan un bendecido día. Vamos a estar leyendo la palabra en Juan 4, del 3 en adelante, Jesús y la mujer samaritana, que es una historia inspiradora, una historia que muestra el amor transformador del Señor. Vamos a estar leyendo la palabra, vamos a estar reflexionando y después vamos a seguir leyendo. Y empezamos, vuelvo y repito, Juan 4, del 3 en adelante. Hablando de Jesús, dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a la ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Vamos a parar un poquito ahí, porque quiero darle un poco de contexto, un poco de historia antes de seguir. Cuando le dice que le era necesario pasar por Samaria, ellos habían ruta alternativa que muchos judíos tomaban para no pasar por Samaria, porque en la antigüedad había un conflicto entre los samaritanos y los judíos, a pesar de que se puede decir que eran familia, porque el pueblo de Israel estaba compuesto por 12 tribus. Entonces el reino se dividió en la tribu del norte y la tribu del sur. La tribu del sur las componían la tribu de Judá y la de Benjamín. Y las otras 10 tribus componían el reino del norte. El reino del norte se fue mezclando con países extranjeros y fueron perdiendo un poco su identidad, porque creían en el Dios de Israel, pero también practicaban la idolatría. Entonces, ese era un conflicto político y religioso entre los judíos y los samaritanos, a pesar de que los samaritanos eran israelitas mestizos, porque se habían mezclado con otros países extranjeros como los asirios. Se dice también que los samaritanos eran descendientes de las tribus de Efraín y Manasés. Entonces era una mezcla, tenían ese conflicto, pero Jesús vino a romper esas barreras que dividían a los judíos y a los samaritanos. ¿Por qué? Porque Jesús tomó la iniciativa de entrar a la ciudad. Porque como le dije anterior, habían ruta alternativa que muchos judíos tomaban para no pasar por la ciudad. Lo único que el camino se le alargaba más, era más lejos. Pero sin embargo, Jesús decidió entrar a la ciudad. Entonces nos dice la palabra que el cansado del camino se sentó junto al pozo a la hora sexta. La hora sexta viene siendo como las 12 del día. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. ¿Por qué esa samaritana, esa mujer, tomó la iniciativa de ir a las 12 del mediodía a sacar agua? Todo lo que hemos buscado agua, o hemos vivido en un lugar donde hemos tenido que cargar agua, sabemos que la hora mejor para ir a cargar agua es en la mañana y en la tarde. El sol se está ocultando, esa es la mejor hora para buscar agua. Pero ella tomó la iniciativa de ir a las 12 del día. Eso me da a entender que ella tenía un conflicto maybe personal y no quería encontrar personas en el pozo. Y más adelante vamos a entender el por qué. Pero Jesús le dijo, dame de beber. Dice la palabra, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar comida. La mujer samaritana le dijo,
¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Como ya yo le había dicho, había un conflicto político y religioso entre los samaritanos y los judíos, a pesar de que los samaritanos eran descendientes de los israelitas, pero eran mestizos, eran mezclados con otros pueblos y creían en el Dios de Israel, pero también habían adoptado la idolatría y rituales que no le agradaban al Señor. Pero sí venían de la descendencia de Jacob. Y la mujer, al Jesús verle la apariencia, quizá por su ropa, su manera de vestir, lo identificó de una vez como judío. Y ella se sorprende. ¿Cómo tú, le dice ella, siendo judío, me pides a mí agua cuando tú sabes que no hay una buena relación, que los judíos no se relacionan con nosotros y ni siquiera a veces quieren pasar por la ciudad, mejor prefieren ir por caminos alternativos para no entrar? Y sin embargo, aquí hay un judío diferente. Hay alguien que viene a romper esa cadena, hay alguien que viene a quitar ese muro de división. Y se sentó en ese pozo porque él sabía que iba a ir una mujer cuando aún el pozo estaba vacío, porque era la hora sexta. Y muchas personas a esa hora no buscan agua porque es la hora donde el sol está más bravo, pica más, donde está la hora más fuerte. Y sin embargo, ella tomó la iniciativa de ir a esa hora. Entonces vamos a ver lo que le respondió Jesús. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. El agua viva de la que Jesús estaba hablando se representa como la salvación. Simboliza la salvación y la vida eterna, el dador de vida. Entonces Jesús viene y le dice: si tú conocieras quién soy yo y quién es que te está hablando, tú no solamente, tú en vez de darme agua a mí, tú me pedirías a mí. Y yo te voy a dar un agua que tú no tendrás sed, porque el agua que Jesús estaba hablando era una agua espiritual. El agua simbolizaba la salvación y la vida eterna. Y no solo eso, sino la transformación de la vida de esa mujer. Entonces la mujer, vamos a ver lo que la mujer le dice. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Muchas veces Dios no está hablando y nosotros pensamos en una manera humana. En esta parte ella estaba pensando en una manera humana. Le dice: tú me estás pidiendo agua a mí. Me sorprendo porque tú, siendo judío, me pide agua a mí, que soy mujer samaritana. Pero también después me dice que tú me puedes dar un agua viva. ¿Y cómo tú me vas a poder dar esa agua viva si tú no tienes con qué sacarla? Ella estaba pensando humanamente, pero Jesús hablaba de una agua espiritual. Vamos a ver cómo sigue el texto. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Como ya yo le había dicho, los samaritanos venían de la descendencia de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos que formaron las 12 tribus. Ellos pertenecían a esas 10 tribus que siempre se dicen las tribus perdidas, que no están perdidas, porque Dios sabe dónde están y el Señor la menciona en el Apocalipsis. Pero ellos se habían mezclado con pueblos extranjeros y habían adoptado otra doctrina, pero ellos eran descendientes de Jacob también. Entonces ella le pregunta: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera
que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Miren, si ustedes ven la respuesta de él no le respondió la pregunta de ella. Ella le preguntó que si él era mayor que Jacob, lo cual sí, Jesús era mayor que Jacob, pero Jesús no solo era humilde, él practicaba la humildad. Él podía mencionar los títulos que él tenía y decir, sí, yo soy, y sí, y yo. Sin embargo, eso no era lo importante, porque también Jacob fue uno de sus siervos. Fue uno de los siervos que Dios usó y de los siervos que él amaba también. Porque para Jesús lo importante no son tus títulos, es tu corazón. El corazón, ¿qué tiene en el corazón? Sin embargo, él no respondió esa pregunta, sino se fue nuevamente a lo del agua, porque lo importante para Jesús era la salvación de esa alma, no presentarse con los títulos y mira, yo soy fulano, yo soy este, yo no, era la salvación de esa mujer. Y volvió nuevamente al tema que le interesaba y dijo, respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Le está diciendo, esa agua que yo te quiero dar es la salvación. Y esa agua te va a llevar a la vida eterna, te va a transformar tu vida. Entonces la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ella inmediatamente dijo, si es el agua que no me va a permitir tener más sed, porque ella todavía estaba pensando humanamente, porque ella dice, así yo no tengo que volver al pozo, necesito venir nuevamente y seguir cargando agua, dame de esa agua para así no tener que venir a sacarla. Y Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús cambia la conversación, pidiéndole a la mujer que trajera a su marido, porque Jesús quería enfrentar la realidad con lo que ella vivía, pero no para condenarla, sino para salvarla. Entonces, respondiendo la mujer, le dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces, Jesús le cambia la conversación para llegar al punto en el cual ese es lo que hay que cambiar en tu vida. Y Jesús lo trae no de una manera para condenarla, sino de una manera para salvarla, para darles agua viva. Pero le dice, yo sé tu vida, yo sé que tú has tenido 5 maridos, pero el que ahora tiene no es tuyo, no es tuyo, porque Dios conoce las necesidades y las luchas más íntimas. Y a veces Dios no la trae porque Dios quiere que tú seas sincero, que tú le cuente a pesar de que Él conoce toda tu vida, pero Él quiere que tú seas sincero y les cuente cuáles son tus luchas, cuáles son tus debilidades. Y Jesús, al hacerle esta pregunta, quiere que la mujer voluntariamente le cuente cuáles son sus luchas y sus debilidades. Ahí es que está. Porque dice la palabra, podemos buscarlo. Primera de Juan 3:8, podemos encontrar que dice, Dios ama al pecador, pero no aborrece el pecado. Y ahí Dios la amaba a ella como persona, pero ahí estaba su falta. Cuando el Señor le dice, sí, yo sé que 5 maridos has tenido, pero ahora el que tú tienes no es tu marido. Pero no lo hizo para condenarla, sino
para transformar su vida y poderle dar el agua que emana para la vida eterna, el agua viva. Y entonces el Señor, la mujer le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestro padre adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Vosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La salvación, Jesús nació en la tribu de Judá. La tribu de Judá es la que se le conoce ahora como los judíos, porque Jacob tuvo 12 hijos. Estaba la tribu de Leví, de Manasés, de Efraín, que fue la tribu de José. Se dividió, se puede decir, en dos, que fueron sus hijos. Estaba la tribu de Gad, entonces las 12 tribus. Pero Jesús era judío, entonces viene de la descendencia de la tribu de Judá. Por eso él dice: la salvación viene de los judíos, porque Jesús es nuestro Salvador y vino de esa descendencia, de esa tribu específicamente. Y Jesús le dice: nosotros adoramos lo que sabemos, pero ustedes adoran lo que no saben. ¿Por qué Jesús le dice eso? Porque ellos habían perdido su identidad. Ellos se habían mezclado con pueblos extranjeros y creían en el Dios de Israel, pero también habían adoptado la idolatría y muchos de ellos también adoraban otros dioses. Dios Padre es el único Dios y Él no comparte su gloria con nadie. Jesús también le está diciendo que va a llegar una hora que ni en ese monte ni en Jerusalén se adorará. Jesús está buscando corazones que le adoren en espíritu y en verdad. Y si tú tienes un corazón como el que Jesús está buscando, no importa en qué parte del mundo tú te encuentres, ahí está Dios contigo, porque Dios está buscando corazones. Dios está tocando a tu puerta hoy, a la puerta de tu corazón. Si tú le abres, Él va a entrar. Y Dios está buscando corazones que le adoren en espíritu y en verdad. Y no importa el lugar donde esté, ahí donde tú hagas tu adoración, ahí está Dios. Entonces Jesús le dice: van a llegar tiempos que ni en este monte ni en Jerusalén se va a adorar. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios está buscando esos tipos de adoradores, personas que le adoren en espíritu y en verdad, personas que busquen a Dios. El Señor sabía cuáles eran sus necesidades, sus luchas y sus pruebas, sus debilidades. Y la debilidad estaba ahí. Había tenido 5 maridos. Ahí era que estaba su debilidad. Ahí era que estaba su pecado, pero Dios se acercó a ella no para condenarla, sino para salvarla. Si leemos muchas historias bíblicas, a Jesús siempre se le criticó porque comía con los pecadores, andaba con los pecadores, pero Él dijo: pero es que yo no vengo a buscar a los que están sanos, yo no vengo a buscar a los justos, yo vengo a buscar a aquellos que tienen necesidad de mí. Aquellos que necesitan una palabra, aquellos que tienen sed y necesitan que yo le dé el agua viva. Porque no somos perfectos. Somos a veces un vaso lleno de grietas, de hoyo. Pero Jesús se ofreció para darte ese regalo que se recibe a través de la gracia, y es la salvación, porque no es por obra para que nadie se gloríe, es por gracia. Y Jesús viene, y si tú tienes tu vaso lleno de grieta, Él quiere que tú se lo entregues.
Y Él va a romper ese vaso como hace el alfarero. Cuando el trabajo no le sale bien, vuelve y los rompe, los desbarata. Y vuelve y une todas esas piezas. Va a doler, van a haber aflicciones, porque por el fuego te tienes que hacer pasar, pero después va a surgir un vaso nuevo y limpio para que Dios derrame esa agua vida y tú obtengas la salvación. Ay de aquel que descuide una salvación tan grande. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a dividir esta reflexión en dos partes porque sería muy larga. Pero el mensaje principal es: Dios quiere darte esa agua viva que simboliza la salvación, restauración de tu vida y la vida eterna. Pero está en tus manos aceptarla. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Amén.